Exactamente, hermanos, ¿cuántos de ustedes pueden decir que tienen altar en su vida? Entonces, seguramente van a decir, ¿qué será eso? ¿No? Sí, yo sí tengo ahí una imagen del Salvador, ¿no? La dejo bien, bien alumbradita cuando me vengo al culto. Salud. Y me llamó la atención eso, hermano, y pues, por supuesto me llama la atención y no deja de ser preocupante, porque no sirve absolutamente de nada que usted esté aquí escuchando, recibiendo la palabra, si usted vive una vida sin altar, tiene una familia donde no hay un altar. Y recordemos que una de las formas en las que el Señor se comunicaba con su pueblo era a través de los altares, ¿cierto? Y nunca dejó de hacerlo porque el Calvario fue un altar para Dios. Mire que las personas, los hombres de Dios, cuando necesitaban comunicarse con Dios, lo que hacían era hacer un altar. A Gedeón, como lo vimos el día viernes, cuando el Señor le habló, ¿qué fue lo primero que le dijo? Que tiene que hacer un altar. Y si tenía que hacer un altar, quiere decir que no había altar, o que por lo menos el altar no estaba en condiciones. Por eso, y para los que alguna vez escucharon esta palabra, quisiera yo ver de qué manera ahora la reciben con todo lo que el Señor ha hablado y ha hecho en este tiempo. Primero de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 30. Primero de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 30, dice así la bendita palabra de Dios. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él, luego él reparó el altar de Jehová. ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Estaba arruinado, dice. Estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en la cual pudiesen caber 2 medidas de semilla. ¿No? Esto era más o menos, las 2 medidas eran como casi 15 kilos, ¿no? O 15 litros. Era más o menos eso, las 2 semillas, dos medidas de semilla. Luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Qué dice su versión? ¿Qué puso sobre la leña? ¿Ah? ¿Pedazos de toro? Bueno, entonces dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. ¿Sabe cuál era la capacidad de un cántaro? Como uno dice un puñete. No, señor. Eran 40 litros. O sea, un cántaro eran 40 litros. ¿Se acuerda? Casi un cántaro era lo que consumía cada camello. ¿Se acuerda, no? O sea que cuántos cántaros tuvo que sacar la pobre Rebeca era, ¿no? Tuvo que sacar 10 cántaros. Porque usted pensó que cántaro pues, era el baldecito, un cántaro eran 40 litros. Pero bueno, esas son informaciones técnicas, ¿no? Entonces dijo, llenad 4 cántaros
de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Luego dijo, hacedlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Dijo aún, hacedlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. O sea, ¿cuántos cantarados? ¿Ah? Porque la primera vez eran 4, dijo, hacerlo por segunda vez eran 8, y yo por 12. O sea, ¿cuántos litros? 480 litros de agua. Y lo hicieron por tercera vez, de modo que el agua corría alrededor del altar y llenó la zanja. Lo que quiere decir que la zanja no era cualquier chambita, ¿no es cierto? Para que él haya alcanzado a llenar esa zanja, y ahí después de casi 500 litros, quiere decir que la zanja era más o menos grande. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo, oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Está diciendo, a mí no se me ocurrió, que ellos entiendan que no fue que a mí se me ocurrió que hagan esto y que hagan aquello y hacer esto o aquello, que fue por guianza tuya. Amén. Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra, que nos dé la capacidad de entenderla y que sea su Santo Espíritu usándome para que la palabra llegue con claridad. Me llama la atención la indicación que Dios le da a Gedeón después de ordenarle que destruyera el altar de Baal que había construido su padre. Porque acuérdese que lo leímos el día viernes ahí en Jueces 6:26. Él le dice, edifica ordenadamente, le dice. Quiero que vaya entendiendo desde ahí. Edifica ordenadamente un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. Edifica ordenadamente. Siempre hemos dicho Dios es un Dios de orden, y en verdad Dios es un Dios de orden. Pero a veces, por ejemplo, en un culto hay desorden. Hemos hablado anteriormente lo delicado que es hablar de las danzas en un culto, porque las danzas en un culto tranquilamente pueden desordenar un culto. ¿Ya? Pueden desordenar un culto. Por eso tiene que haber una guianza espiritual tremenda, porque hay que hacerlo ordenadamente. La Biblia de Jerusalén lo traduce así: luego construirás a Yahvé tu Dios en la cima de esa altura escarpada un altar, dice, bien preparado. Lo que significa, por ejemplo, que si usted viene aquí, porque aquí tenemos un altar muy hermoso, como pueblo de Dios, haciendo un culto, y si usted viene a participar, tiene que venir bien preparado. Yo siempre lo he dicho, eso no es cuestión de llegar en pantaloneta o llegar como se le dé la gana. Es un culto al Señor. Amén. Pero, por ejemplo, llega alguien nuevo, llega en pantaloneta, pues no lo vamos a sacar. Esperamos que el Espíritu le enseñe en su tiempo. La Biblia de las Américas dice, edifica después en debida forma, dice, un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Y en la Nueva Traducción Viviente dice ese mismo pasaje, dice, después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. A veces nosotros llegamos al culto, cada uno llega con cada uno llega con su procesión por dentro, con sus sentires, con sus odios, con sus rencillas, con sus envidias. ¿Ya? Y desde lejos, ¿cómo es que dicen? En lontananza mira al enemigo. ¡Uy, divino! Dice, ¿no? ¿Usted cree que eso puede ser un altar ordenado? Empezando desde ahí. La decadencia
o progreso espiritual de un pueblo se ve en cómo está su altar, ¿cierto? Por eso creo que era necesario, en medio de todo lo que el Señor nos está hablando y nos va a hablar, porque vienen cosas serias, es necesario que usted entienda que si usted no tiene altar o que su altar está destruido, tiene que repararlo. Es obligatorio. Porque la decadencia o progreso espiritual de un pueblo se ve en cuán reparado está su altar o cuán encendido está su altar, porque se necesita un altar reparado para que el fuego de Dios pueda caer. Porque usted se pregunta qué es lo que pasa conmigo, no pasa nada, ya el Señor le está mostrando. Así como nos mostró el viernes la imposibilidad de acercarse al trono de la gracia, y ahorita nos puede decir claramente el Señor por qué. Porque la mayoría no tiene un altar, no tiene. Por eso quiero que hablemos esta mañana de los elementos que conlleva el altar, para que nosotros como cristianos podamos entender a qué se refería, ¿no? Porque cuando Elías dijo que este pueblo entienda que todo lo que hice, no fue porque a mí se me ocurrió hacerlo, sino que fue una guianza tuya y que quiere que quedar como enseñanza clara para tu pueblo. Porque tu pueblo necesita reparar el altar. Porque fíjense que cuando el altar de Jehová estaba dañado, el altar a Baal estaba bien. Eso es lo grave del asunto. ¿Y para qué es necesario? Para que nosotros como cristianos podamos entender eso y hacer de esa manera que el fuego de Dios descienda y podamos nosotros ser holocausto y ofrenda encendida y agradable a Dios. Si no, no hay otra manera. Usted puede tener toda la disposición, pero si no tiene altar, ¿dónde va a ofrecer ese sacrificio? ¿Sí entiende? ¿Dónde va a ofrecerlo? Para que algo se arruine, debe haber antecedido un descuido total. Porque las cosas no se arruinan por arruinarse. Si algo se arruina es porque usted la descuidó, ¿cierto? La falta de atención, la falta de interés, en este caso puede simbolizar ese descuido de nuestro corazón, de nuestra adoración, de nuestra rendición, de nuestra comunión, descuido. Lo peligroso es, que mucha gente dice, ¿vas a ir al culto el domingo? No, yo entre semana voy, no, ahorita hay que hacer esto y Dios sabe. ¿Cuál es el problema, hermano? Que se va deteriorando el altar. Se va descuidando el altar. ¿Qué se pierde? Se pierde adoración, se pierde comunión, se pierde esa rendición que nosotros tenemos con Dios para poder reconocer que Él es todo para nosotros. Se pierde. A veces nosotros le damos una blanqueadita a nuestro altar. ¿Cómo hace una blanqueadita? Una oración pasajera, ¿sí? Un ayuno descuidado. Pues es que dice, ¿usted ora al estar en la mesa? Sí. ¿Cómo es su oración? Oh, bendito Dios, gracias por esos alimentos, Señor. Amén. Y hágale. ¿Por qué? El hambre, dice, ¿no? Y no se da cuenta que si esa hambre que tiene en ese momento no tuviera alimentos en su mesa, puede ser el problema. Entonces, le damos una blanqueadita a nuestro altar, una oración pasajera, un ayuno descuidado, una alabanza de memoria, una alabanza que no la sientes, o simplemente llegar aquí ya cuando la alabanza haya pasado. Y pensamos que con ello es suficiente para que el fuego de Dios descienda y consuma nuestra ofrenda de amor. Olvídese, hermano. Nosotros lo único que podemos hacer, le dije al comienzo, es una ofrenda de gratitud, una ofrenda de amor al Señor. Pero si no hay altar, Dios no va a consumir esa ofrenda. O sea, Dios no la va a recibir.
A veces qué triste es tener que haberse mecanizado tanto para que el culto sea tan mecanizado, que la oración, que la alabanza, que las ofrendas y que después la palabra y después, como les decía, las empanadas. Como que sea mecanizado. ¿Qué tal si las cosas cambiaran, si las empanadas fueran primero? No, ahí no, pues porque al final es bueno porque estamos con hambre. Volvamos a Elías, porque Elías no solo cree en la existencia de Dios, y te está hablando a ti el Señor, porque yo sé que todos dicen, no, yo sí creo, yo sí creo. Elías también creía, pero no solamente creía en la existencia de Dios, sino que también le dedica tiempo y esfuerzo a construir un altar físico en su nombre. Eso no es venir cuando usted quiera, cuando pueda y en la forma en que quiera, porque dice, y se lo leí como le dijo a Gedeón, ordenadamente construye un altar. Ordenadamente poniendo las piedras adecuadamente. No, Dios conoce, Dios conoce. Sí, Dios conoce. Pero aquí era necesario, como le digo, hacer como Elías, que Elías no solamente creía en la existencia de Dios, sino que le dedicó tiempo, le dedicó esfuerzo a construir un altar físico. Físico. Y altar físico significa ¿qué? Que te va a costar a veces un domingo levantarte y venir. El único día que descanso, puede que mañana descanses en paz. ¿Se da cuenta de eso? El altar físico es llegar aquí con la actitud correspondiente, llegar aquí, no buscar los puestos de último para poder acá hacer lo que quiera, buscar la parte de adelante porque necesito de Él. Eso es estar haciendo, edificando un altar físico para Él. Porque del resto todo el mundo es santo. Uy, hermano. ¿Usted ora? Uy, claro que sí, hermano. ¿Qué tal si me pongo a decir, cómo es tu oración? ¿Cómo es? Así que esto es muy simbólico, pues Dios necesitaba una base, oiga bien, necesitaba una base para poder actuar y esa base, ¿sabe cuál es? El altar. Es el altar. Esa es la base para que Dios pueda actuar. Debía recuperarse la comunión con Dios, que como vemos estaba ya muy rota por la continua idolatría de Israel. Amén, hermanos. La continua idolatría de Israel. Usted dice, gracias a Dios que el último santo ya lo quebré. ¿Y en tu corazón? Porque cuando tú mantienes el odio a alguien, tienes un ídolo. Cuando tú mantienes el rencor contra alguien, tienes un ídolo. Cuando tú eres más apretado que cabeza de árabe, tienes un ídolo. Cuando te gusta abrir la lengua y ¿cómo es que dicen? Y sacarla, abrir la boca y sacarla, la sin hueso le dicen, ¿no? Tienes un ídolo. Y sin embargo viene aquí a levantar manos, no sabe que es una ofrenda que Dios no va a aceptar porque sencillamente no hay un altar. Y claramente se lo dijo a Gedeón, ese altar tiene que ser ordenadamente hecho. Eso no es como así se te ocurra. Es un altar que tiene que estar bien establecido. Hay algunos que dicen, yo leo la palabra hasta cuando me voy al baño. Hermano, si a usted le parece estar ahí en el baño leyendo la palabra, no sé. No, pero lo importante es que esté leyendo la Biblia. Bueno, no sé, es cuestión de cada uno cómo hace su altar. Si ese es su trono, pues, ¿qué podemos hacer?
Allí estaba el altar donde en un tiempo se adoraba, se oraba, se reconocía y se hacían sacrificios al Señor, sino que ahora ya estaba destruido ese altar. Porque yo conozco la vida prácticamente de la mayoría de ustedes. Y yo los conocí a ustedes cuando ustedes tenían un altar bien establecido y que lo descuidaron. Pero ahora era un testigo mudo del descuido espiritual y totalmente desvalorado por un pueblo entero. Y el profeta Elías reconoció que era un altar arruinado, un altar asolado. Y era simplemente mirar el altar y mirar al pueblo. Y uno se daba cuenta, mira cómo está el altar, mira cómo está el pueblo. Por eso te digo, el progreso de un pueblo se mide por cómo está su altar. ¿Cierto? La gente pasa toda la semana preocupada por las cuestiones económicas, por la cuestión de su trabajo, de esto, de aquello, de aquello, de aquello. Y el altar. Ahí se mide el progreso espiritual. Independiente de si esté sirviendo o no esté sirviendo, porque la calidad del servicio la va a medir Dios. Eso sí es cierto. Porque si tú estás ofreciendo un servicio con altar, ya te vas a dar cuenta porque la gente lo va a recibir. Va a haber bendición porque va a haber fuego de Dios. Pero si no hay altar, el servicio simplemente se te va a tornar en una carga. Se va a tornar en algo que a ti te angustia. Y es fácil entenderlo. Entonces, había un altar arruinado porque ya Dios no se manifestaba, ya no se revelaba. Y lo que es más tremendo, no se experimentaba. ¿Se acuerda que yo le he dicho a usted? Hombre, busque experiencias con el Señor. Busque tener experiencias con el Señor. Me llamaba la atención, y me va a perdonar mi mamá que lo comparta, algo que me compartía hoy. Dice que le tocó bajarse de la casa de mi hermana a pie. Y había la preocupación, entonces mi hermana le dijo, bueno, yo la miro desde acá. Cuando ella bajaba, y dice que al bajar se le acercó un joven y le dijo, señora, ¿quiere que la acompañe? ¿Quiere que la ayude? Bueno, muchas gracias, le dijo. Ella lo tomó de brazo, bajó. Y ya le dijo, aquí está bien, muchas gracias, muy gentil. Dios lo bendiga. Amén. Y cuando ella regresó para verla, mi hermana que tenía que estar viéndola ahí, el muchacho ya no estaba. Experiencias. ¿Se entiende? Experiencias. Cuando le pregunté a mi hermana, ¿viste al muchacho que me acompañó? ¿Cuál muchacho? Experiencias. Por eso, siempre les pregunto a ustedes, ¿tienen experiencias? Si tienen experiencias, la que sea, ¿entiende? No se vaya a poner ahora a buscar al muchacho. ¿Ah? Perdón. Experiencias. ¿Tiene usted experiencias de ese tipo? Porque el problema era que ya Dios no se manifestaba, ya no se revelaba, ya no se experimentaba. Entonces, ¿qué fue lo que se propuso el profeta? Y eso es lo que el Señor me pone en mi corazón, fungir como profeta en este tiempo, con todo respeto. Dios se propuso reparar a través del profeta. O sea, reparar es ordenar, ¿no? Ordenar el altar de Jehová con el fin de mostrar primero que Jehová sigue siendo Dios. O yo, así usted se haya olvidado, usted diga, no, yo ya lo sé. Me amas, ya lo sabes, hombre, ¿para qué me haces gastar la saliva? Para que usted recuerde que Jehová es Dios, para que usted pueda testificar que Jehová es Dios y para que pueda demostrar con su vida que Él acepta
su sacrificio. ¿Y sabe por qué acepta su sacrificio? Porque tiene altar, hermano. Pero no es un altar que está derribado, es un altar que está ordenado. Quiero hablarles hoy entonces sobre la necesidad que tenemos de reparar el altar de Dios, pues solo así, y en él podemos entender muchas cosas que vamos a vivir y vamos a tener que enfrentar en esta preciosa vida, difícil vida, y difícil, bueno, no digamos así, más bien digamos la experiencia que es la vida en Cristo, porque es una experiencia maravillosa, ¿no? Vivir en Cristo. Pero cuán importante es edificarlo ordenadamente, en debida forma, un altar bien preparado, porque no es cualquier cosa. Usted debe entender, a Dios no le interesa cualquier cosa. Que usted venga, es que yo por lo menos llegué al culto, a Dios no le interesa eso. Usted puede haber llegado al culto desde el comienzo e irse cerrando la puerta. Pero si no hay altar, no ha servido absolutamente de nada su estadía aquí, en este lugar. Usted puede llegar descuidadamente a la hora que quiera. Mire, ahí está mostrando simplemente cuál es el interés que hay en su corazón por las cosas de Él. No, pero es que yo creo. Sí, puede que crea, pero tiene un altar desordenado. ¿Y cómo se ve? Se ve en su vida. No, pero si yo ni hablo en la iglesia, precisamente por eso, ni habla, ni raja, ni presta el hacha, ni alquila el rajadero. No tiene presencia, no tiene peso. Y lo reconocen porque asiste a la iglesia, pero no tiene peso espiritual porque no tiene altar, o su altar está derribado, su altar está desordenado, su altar está destruido. Lo primero que hace Elías es convocar al pueblo, y usted lo lee ahí en el versículo 30. Sí lo tiene, ¿cierto? Estamos en Primero de Reyes 18. Voy a tenerlo aquí para mantenerlo. Primero de Reyes 18, 30 dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo. ¿Qué le dijo a todo el pueblo? Acercaos a mí. Acercaos a mí. Esto nos habla, hermanos, hermanas, de la necesidad que tenemos de acercarnos a la presencia del Señor. Y no solamente acercarnos a la presencia del Señor, sino de qué manera nos acercamos a la presencia del Señor. Por eso le digo, a mí no me gusta obligar absolutamente a nadie, ni menos convertirme en alguien legalista. Pero un encuentro con el Señor tiene que ser un encuentro importante en su vida. Y lo puede manifestar hasta en la forma en que se presenta delante de Él. Pero si usted quiere venir en tanga, pues el problema es suyo. Pero tenemos que valorar eso. Porque el altar a Dios tiene que ser ordenado, tiene que ser correcto. Nos habla, acercaos, dijo, acercaos. Nos habla de la necesidad que tenemos de acercarnos a la presencia del Señor. Y no solamente, como le digo, acercarnos a la presencia del Señor, sino con la actitud adecuada de acercarnos a... Y no solamente eso, sino que ellos se acercaron ¿a quién? A Elías. O sea que hay una necesidad de reconocer las autoridades que Él ha puesto sobre los hombres. Porque esa no es cuestión, no, yo a mí con el pastor nada, pero mientras yo esté cerca del Señor, las cosas no funcionan así. Porque quien les dijo acercaos fue Elías. Acercaos a mí, les dijo, acercaos a mí. Porque guste o no le guste, el ministro está puesto de parte de Dios. ¿Entiende? Porque es la forma en que nosotros vamos a ser siendo capacitados para desempeñar la labor para la cual Él nos envió. Esa es la forma. Usted puede alejarse del pastor, ya es problema suyo. Pero Dios tiene una forma de trabajar. Hubiera sido fácil decir, diles que se acerquen a mí. Pero Elías dijo, acercaos a mí.
a mí. Es cuando nos acercamos a esas autoridades que dejó el Señor que nosotros podemos entender el evangelio que se nos predica. Porque cuando tú vives alejado de la autoridad, hermano, la palabra la vas a cuestionar, vas a buscar siempre la caída, vas a buscar siempre algo que criticar, algo sobre qué murmurar, y no te das cuenta que eso es un indicativo de que tu altar está derribado, está destruido, está desordenado, no está adecuado. Hay muchos que no entienden lo que se enseña o se predica desde el púlpito porque piensa que se está enseñando o predicando un evangelio diferente, y no es así, no es así. Simplemente el problema radica en no estar en la misma sintonía del Espíritu. Porque a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención de esta hermana que yo les comenté el viernes, que no es de aquí de esta congregación, pero ella captó el mensaje rápido. Y no solamente lo captó rápido, sino que inmediatamente lo puso en obra. Por eso es que muchos sienten como que el mensaje es extraño. Y el problema no es que no sea de Dios, sino que simplemente el nivel espiritual ha descendido y no entienden las cosas espirituales, que eso es grave. Y a usted, cuando le esté sucediendo eso, póngase las pilas. Porque de hecho la palabra que viene es así como las series que hemos llevado. La palabra que viene es poner un ladrillo sobre otro, o sea, fundamentándose en lo que ya enseñó el Señor. Porque como lo dice la misma palabra, no podemos volver a establecer los fundamentos. No se puede, hermano. Este lugar tiene ya establecidos unos fundamentos. No podemos poner otros. Ya están. Así que eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, y tuvo que levantar Dios a un hombre que convocara al pueblo a acercarse a Él. No de lejos, acercarse a Él. Esto no es cuestión de hacerlo por internet. Qué bueno que podemos hacer. Alguna vez hablaba con un hermano y dice: oiga, pastor, ¿no será que dejamos de transmitir ya los cultos? Digo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se acomoda a eso. Pero por más de que pueda haber sido de bendición el estar transmitiendo los cultos, no se compara con estar aquí. ¿Cierto? Las cosas de Dios no se hacen ni se arreglan de lejos. Por eso, ante el tribunal celestial hay que ir personalmente. Pastor, hágame el favorcito. Y hay necesidad de acercarse para que seamos capacitados y así podamos funcionar. Porque Dios nos ha encomendado una labor, pero necesitamos capacitarnos. Necesitamos capacitarnos, y me encanta cuando la gente empieza a involucrarse. Me agradó verla ya a Yolita en la alabanza, por ejemplo, ¿no? Que crezca más la alabanza, que crezca hasta que abarque a todo el pueblo y que todo el pueblo se convierta en parte de ese grupo. Porque usted no necesita estar acá, allá puede hacer una labor poderosa. Por eso estar alejados del Señor es lo que hace que escuchemos la palabra y empecemos a cuestionarla, empecemos a buscarle las arandelas, empecemos a buscar las cosas que no son. Porque escuchamos que es extraño, pues nos hemos acostumbrado a escuchar un evangelio que nos impulsa, que nos eleva a alcanzar las cosas que se ven. Mire, yo conozco muchos ministros que sí hacen mensajes, y hacen mensajes bastante psicológicos, bastante motivacionales. ¿Cierto? Yo digo, pues, qué bueno, sobre todo cuando uno tiene que darse cuenta que se mueve en un pueblo lleno de limitaciones, lleno de complejos. Entonces, qué bueno, pero no es esa la esencia de la palabra. Porque el evangelio que se debe predicar en estos que son los últimos tiempos es aquel que nos motive, que nos atraiga, no a buscar las cosas públicas, las cosas que se ven, sino un evangelio que nos lleve a buscar las cosas secretas, las cosas de Dios. Ese es el evangelio. Yo puedo llevarle muchos mensajes motivacionales. Ya, puedo llevarle muchos mensajes.
Pero yo le pregunto, ¿es eso lo que tú quieres, Señor? ¿Por qué no motivarlo a usted a que reconstruya su altar y que muera en ese altar? Porque como que no funciona, no, es que no, así, a uno que le hablan de morir, a uno como que le da miedo, pastor, mejor hable de otras cosas. Entonces yo puedo hablar de cosas motivacionales, pero me interesa hablar más de este tipo de mensajes, que es el que el Señor quiere. Para buscar las cosas secretas hay que tener vida de altar. Entienda eso. Si usted no tiene una vida de altar, se duerme en los cultos, se duerme. Porque usted empieza a escuchar ahí y empieza a ver las ovejitas pero saltando. Y empieza a contar 1, 2, 3 y... Pero pastor, pero por lo menos de ovejitas. No, pues pronto va a haber cabras. Y cuando hablo de tener una vida de altar, no te hablo de tener una vida religiosa, ¿no es cierto? Una vida de abstinencia, sino tener una vida que conozca los principios de Dios. Una vida que conozca esos principios que son con los cuales la iglesia debe caminar, en los cuales se debe regir la congregación, por los cuales se debe regir un creyente. Por eso Elías reparó el altar de Jehová. No era el altar de Elías, no era el altar de ellos, no era el altar de nosotros, es el altar para Jehová. Porque entiendan, el que se reparó ahí no era el altar de Elías, era el altar que el pueblo debía tener para Jehová su Dios. Por eso te pregunté al comienzo, ¿tienes altar? Y no te estoy hablando de una vida religiosa, pero hay principios. Hay principios. Ya. Es como, por ejemplo, si usted tiene un partido, ¿a qué hora es el partido? 9:30. Y arranca a las 9:30 porque ese árbitro es jodido. Arranca a las 9:30. ¿Usted va llegando a las 9:45? No, ¿no es cierto? Llega incluso antes de las 9:30. ¿Por qué no sucede lo mismo en un culto al Señor? ¿Por qué no sucede eso? ¿Es más importante el partido para cumplirle al partido? No, es que no hay problema. Llegar a la iglesia más tarde no hay problema. Sí hay problema porque estás mostrando un altar desordenado. Estás mostrando un altar derribado. Y se nota porque ya no hay peso en tu vida, ya no hay peso espiritual. De pronto eres la estrella del partido, pero ante Dios no eres nada. Entonces, es el altar para Jehová porque en el momento en que Dios se manifestó en tu vida, hermano, ¿a cuántos se les ha manifestado Dios? Bien, en el momento en que Dios se manifestó en tu vida, en el momento en el que Dios en tu comunión y en tu intimidad te habló, desde ese momento te convertiste en un altar para el Señor. Te convertiste en un altar. Ay, pastor, mire, yo tuve una experiencia, el Señor me habló. Ah, bueno, qué bueno, digo yo. Pero entiende, si el Señor te habló, es porque había un altar. Y si había un altar, preocúpate por mantener ese altar. Para que el Señor te siga hablando. Para que el Señor se siga moviendo en tu vida. Y para que el Señor te siga usando para bendición de los demás. Porque en el momento en que el Señor se manifestó en tu vida, en el momento en el que Dios en tu comunión y en tu intimidad te habló, desde ese momento te convertiste en un altar para el Señor. Un altar que debe estar ardiendo conforme a los principios de la palabra. Debe estar ardiendo. Mira, si tus amigos del mundo al comienzo se separaron de ti, ya te perdimos. A este ya lo perdimos, dice. A este ya lo perdimos. Entiende, ellos no pueden soportar el fuego de Dios. Pero ahora si tus amigos
se volvieron a unir contigo y eres el amigazo y el fulano y el tal, que qué marica, que dice. Te lo aseguro, no tienes altar. No tienes altar. Se lo digo así, de manera cruda. Y me perdona esa expresión, aunque aparece en el Real Diccionario de la Lengua Española. Pero como que suena feo, ¿no? Pero recíbala. Es por ello que aquellos que hemos experimentado que Dios se comunica en nuestros altares, vemos la necesidad de reparar nuestros altares. Es tremendo. Oiga, hermano, cuando yo siento que pasa un día o 2 días que no escucho o no siento algo de parte de Dios, yo me preocupo. Yo me preocupo. No solamente por mi vida, sino por mi vida como pastor. Porque tengo una responsabilidad con ustedes. Porque si Dios no nos ha hablado nunca, si Dios no te ha hablado nunca, tú no tienes absolutamente nada que reparar. Pero si somos conscientes que Dios ha hablado a nuestra vida, que el fuego y la presencia de Dios se ha manifestado en nuestra vida, tenemos la obligación de reparar nuestros altares. ¿Oyeron, hermanos? Ya es cuestión suya. Usted me dirá, no, pues a mí nunca me ha hablado el Señor. Listo, no hay problema. No hay problema. No tiene altar, o sea que no tiene que reparar. Pero si a usted le ha hablado el Señor, como yo sé que le ha hablado a muchos de ustedes y me lo han contado, el Señor me habló. El Señor, ay, 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 hermano. Entonces preocúpate por mantener ese altar encendido, y para que ese altar se mantenga encendido, ese altar tiene que estar ordenado. Porque Dios no se manifiesta en altares destruidos. Los altares nos enseñan principios para trabajar en la obra de Dios. Y es el ministro el que debe enseñar esos principios que están en la palabra. Y se lo estoy diciendo a usted claramente, hermano. Ya, si quiere un mensaje motivacional, ¿qué mejor que este? Porque yo prefiero motivar su vida espiritual, no su vida anímica, almática. Yo prefiero motivar su vida espiritual. Y se lo digo claramente, si a usted alguna vez le habló el Señor, como sé que le habló, y ahora ya no le habla ni por WhatsApp, preocúpese porque su altar está derribado. Ahora, si nunca le ha hablado, pues no se preocupe porque nunca tuvo altar. El problema es que si no hay esos principios, la congregación, entonces, ¿qué va a pasar con la congregación? Va a buscar espacio en cosas materiales, en cosas terrenales, para poder llenar el vacío que hay en el corazón por carecer de esos principios. El altar a Dios no es cualquier cosa. El altar de Dios, Dios ordena cómo tiene que estar. Usted no quiere organizar un altar como a usted se le dé la gana. Entonces, cuando usted no tiene altar y viene a un culto y como que no se llena con el culto, entonces anda buscando lo que no se le ha perdido en otros lados. Y no es culpa del portavoz de la palabra, sino de que usted no tiene altar. ¿Sí están entendiendo eso, no? Bueno. Y fíjese que cuando hay eso, porque hay que preocuparse de eso. A mí me interesa que nosotros seamos muchos, seamos pocos, sea una congregación de altares encendidos. Porque algunos ministros tratan de ver cómo de una u otra manera llenan sus iglesias, porque piensan que si no tienen iglesias inmensas pierden la categoría de ministros, ¿no? Entonces tratan de ver, y por eso les digo, traen al niño predicador, traen cantantes, el cuentachistes cristiano, tratan de hacer muchas cosas para que la gente, para que se llene. Entonces cuando ven las congregaciones, los locales llenos, se creen grandes ministros. Pero cuando el ministro conoce los principios de Dios, lo que hace es guiarse por ellos. Por eso le digo, yo
quiero, seamos pocos, seamos muchos, seamos altares encendidos para Dios. Eso es lo importante. Y ahí uno llega a entender que Dios premia en un ministro no los resultados, sino la obediencia al trabajo que tenemos que hacer en la obra de Él. Porque hay ocasiones, hermano, es que a veces nosotros pensamos que el éxito está en llenar un lugar. Pero acuérdese que cuando Cristo murió, ¿a cuántos dejó? Ni siquiera a 12, porque uno se chanfleó. Y ni siquiera a 11, porque la mayoría salieron huyendo. Cualquiera diría, fracasó. Fracasó. Debemos caminar de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho para predicar su palabra y no de acuerdo a los resultados. Por eso a mí me digan, mire, pastor, haga los cultos más cortos y verá que se le llena la iglesia. No quiero yo que se llene de personas que puedan morir engañadas pensando que recibir 20 minutos de palabra ya es estar arreglado su vida espiritual. Yo prefiero desmenuzar la palabra y utilizar un poco más de tiempo, pero que usted salga alimentado y fortalecido. A pesar de que, tristemente, como lo menciona la palabra, el pueblo llegaba, estaba con Dios, y después, ¿qué dice? Y el pueblo hizo lo malo delante de Dios. ¿Qué será? El vaivén del pueblo. Entonces, si eso que no hemos entrado aún a los altares, porque es necesario que para edificar los altares conozcamos primero los principios para edificarlo en debida forma. Imagínate que un ministro pueda sentirse frustrado porque está en un lugar y la iglesia no se llena, él predica y la gente no llega, porque él espera resultados. Y no es de resultados el evangelio, no es de resultados el llamamiento. Mire qué tremendo es esto. Alguna vez les decía que qué pensarías tú si el Dios Todopoderoso te llamara un día a ti como obrero y te dijera, mira, quiero que vayas a tal lugar y establezcas una obra. Vas a ir a predicar. Entonces tú así, ¿no? Amén. Y hasta llorando puede estar. ¿No? Porque el Señor te está haciendo un llamamiento. Hasta ahí todo bonito, pues, ¿no? Pues tú dirías que, bueno, el Señor me está llamando, pero que Él te diga, bueno, vas a estar ahí predicando y vas a predicar. Yo te voy a dar palabra poderosa, palabra viva, palabra revelada, porque son niveles de la palabra, ¿no? Hay palabra poderosa, hay palabra viva, hay palabra revelada. Pero te voy a decir una cosa, nadie te va a hacer caso. Nadie se va a convertir, pero de todas formas ahí te mando. ¿Irías? ¿Ah? ¿Irías? Porque así le pasó a un profeta de Dios. Yo quiero que vayas ahí, ya sea que te oigan o que no te oigan, le dijo. Incluso Jeremías, ¿se acuerda de Jeremías? Le dijo, Señor, tú me mandas a llevar tu palabra, pero nada de lo que yo predico se cumple. La gente se burla de mí. Yo ya no voy a predicar, ya no voy a hablar más de ti. Bueno, le dijo el Señor. ¿Y qué dijo Jeremías? Quise hacer eso, dijo el Señor. Quise hacer eso, quise no volver a hablar más de ti, pero hay un fuego en mis huesos que no me puede dejar callado, porque había un llamado. Había un llamado. Y la situación es esa. Imagínate, casi 20 años predicando, no le creyeron, nadie se convirtió. La pregunta aquí sería, ¿por qué este tipo de hombre no dio marcha atrás? ¿Por qué Jeremías, a pesar de que dijo, ya no voy a seguir predicando, pero siguió predicando por ese fuego que tenía? Porque tenía altar, hermano. Tenía altar y el fuego de Dios podía seguir manifestándose en su vida. Por eso estoy aquí. Y yo los veo a ustedes, sean muchos, sean pocos. Yo les digo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Estos eran hombres que tenían principios, eran hombres que tenían altar, eran hombres que habían dimensionado
que el resultado no depende de cuán grandes eran delante de Dios por lo que hacían, sino por lo que eran. Porque usted no es valioso delante de Dios por lo que hace, sino por lo que es. ¿Entiende, hermano? Quizá usted nunca vaya a estar en un púlpito predicando, pero Dios no va a calificarlo mejor o peor, sino de acuerdo a cómo su altar se mantuvo encendido para las cosas en las que Dios quería usarlo a usted. ¿Sí está entendiendo eso, no es cierto? Mire, es que no es el pastor el único que tiene que estar con el altar encendido. Usted tiene que estar con su altar continuamente encendido, porque si quiere fuego de Dios en su vida, necesita un altar. Y Dios no visita a una persona si no tiene altar, y el altar que esté ordenado, no cualquier cosa. Un altar ordenado. Imagínate eso en Jeremías, pero te voy a poner un ejemplo máximo que es el ministerio de nuestro Señor Jesús delante de los hombres. Porque si miramos este ministerio podemos ver que fue el más fracasado. Si lo miramos así, a nuestros ojos. Delante de los hombres el ministerio de Jesús fue el más fracasado, porque después de tener multitudes que le ofrecían la vida, tuvo que terminar acompañado de 2 ladrones. Eso aparentemente es un fracaso. Y lo tremendo es que pasaba la gente que no lo conocía y miraba a los 3 ahí, esas 3 cruces, y él decía, mire esos ladrones. Y el de la mitad tiene que ser peor. Por eso lo pusieron en el medio. Esa era la evidencia ante los hombres. Pero, ¿por qué él adquirió un nombre que es sobre todo nombre? Por los millones de personas que se han salvado. Él adquirió un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque dice la palabra que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente al plan, obediente a la voluntad de Dios, obediente a su función. ¿Qué significaba? Tenía altar. Tenía altar. ¿Quiere usted servirle al Señor? Mira a ver primero si tiene altar. Porque si usted no tiene altar, el fuego de Dios no va a estar en su vida. Se le va a acabar pronto la cuerda de servirle al Señor. Y ahí es donde, en el lugar donde esté, va a generar más conflictos que bendiciones. Porque la persona que tiene altar no tiene mayor problema sino hacer lo que Dios quiere que se haga. Es por eso que necesitamos reparar nuestros altares como ministros, como congregación, como iglesia de Cristo, porque en la medida en que se repare el altar vamos a conocer la dimensión de nuestro llamamiento. ¿Sí me están entendiendo, no es cierto? ¿Por qué necesitamos reparar nuestros altares? Preocúpese el que diga, pues a mí nunca me ha hablado el Señor, nunca de nunca, entonces ese no tiene altar. Pero quizá Dios quiera hoy hablarle y establecer un altar en su vida. Cuando tú conozcas los principios de Dios, cuando conozcas la función de Dios en tu vida, ya no te vas a sentir solo. Dicen que la función de liderazgo es de soledad. A los ojos de los hombres a veces sí. Porque a mí me preguntan los hermanos, oiga pastor, nosotros pues vamos y nos ministramos con usted. ¿Y usted con quién? ¿Ya? Entonces debe ser tremendo eso, ¿no? Pues debe ser la soledad, dice, del liderazgo. Y es por eso que a veces, decía un ministro, decía, por eso es que a veces nos tenemos que acompañar hasta de los Judas para no sentirnos solos. Y eso no es así. Pues tú no necesitas acompañarte de alguien que no tiene la disposición de servir al Señor. Hombre, cuando hay alguien que no tiene disposición de servir al Señor, tú te fastidias con eso. Te fastidias de esas personas. Si es que tienes altar. Porque tú no estás solo. Porque el que te llamó prometió estar siempre contigo. ¿Cierto? Bueno. Entonces Dios le dice a Elías que vaya y hable con el pueblo. Y lo primero que Elías le dice al pueblo es, ¿hasta cuándo vacilaréis entre 2 opiniones? ¿Hasta cuándo?
Y el Señor le está diciendo, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Mira, ¿sabes cómo dice la versión Torres Amat? Dice, ¿hasta cuándo vas a estar cojeando sobre dos muletas? Si el Señor es Dios, seguidlo. Y si lo es Baal, seguid a Baal. Cojeando. ¿Ah? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Porque eso es lo tremendo que uno puede ver más a menudo de lo que quisiera. El que anda entre dos pensamientos es como el que anda en muletas. Y el que anda en muletas no llega a ninguna parte. Dice Santiago, sin duda no llega a ninguna parte. Primero de Reyes 18. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Y Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle, pero el pueblo no le respondía nada. ¿Por qué el pueblo no respondió nada? Porque era un pueblo que no sabía, no tenía altar. A veces eran cristianazos, otras veces no. A veces llegaban puntual a un culto, otras veces no iban. A veces hablaban de la palabra, otras veces hablaban de cualquier otra cosa. A veces se juntaban con los hermanos, otras veces les daban la espalda y se juntaban con sus amigotes. Era andar cojeando. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Porque tú no puedes servirle a Dios y servirle al diablo, no se puede. Dios no va a aceptar ese servicio. El diablo sí. El diablo sí acepta. Porque a muchos el diablo los trae al culto. ¿Cómo así? Sí. Los trae al culto a venir, a criticar, a dormir, a hacer cualquier otra cosa menos lo que Dios quiere. Pero sin embargo sales con la convicción de que hiciste algo bueno y que estás bendecido. Amén, hermanos. ¿Sí les gusta el mensaje o no? Más o menos, ¿no? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? O sea que el altar nos define para ser hombres y mujeres de un solo pensamiento. Por eso se necesita el altar. Ser cristiano no es solamente venir un domingo y escuchar un servicio y de ahí seguir haciendo lo mismo. No. Ser cristiano es tener una vida como cristiano. Estar movido en los principios que nos enseña la palabra. ¿Por qué? Porque el altar nos define. El altar nos define. Por eso es importante reparar el altar. Porque el que se encarga de destruir los altares es el enemigo. El enemigo le gusta destruir los altares. Porque sabe que un altar destruido es una comunicación rota con el Señor. Y cuando tenemos una comunicación rota con el Señor, vamos a andar implementando ideas, implementando criterios humanos en aquello que no es humano. Entonces ahí empezamos a buscarle los perendengues a otros. Es que el problema es el pastor, es que el problema son los ancianos, es que el problema son los diáconos, es que el problema es que hace mucho calor, que hace mucho frío, que las sillas son como muy blancas, que lo que pasa es que se demora mucho el culto, que lo que pasa es que se grita mucho, que lo que pasa es que las empanadas no son del día, etcétera, etcétera, etcétera. Porque aquí no viene a comer empanadas usted. Si usted tiene altar, sabe a qué viene a este lugar. Si usted sirve, sabe a quién le está sirviendo. No se está sirviendo a sí mismo. Y si yo no me estoy sirviendo a mí mismo, óigame, porque cuando yo me estoy sirviendo a mí mismo, yo me he visto como se me dé la reverenda gana. Pero cuando le estoy sirviendo a Dios, tengo que ver cómo el Señor mira mi forma de vestir. No como a mí me gusta vestirme. ¿Sí entiende eso? Pero hay necesidad de tener altar. Porque si no, no vas a tener idea. No, a la final en eso no tiene por qué meterse. A la final uno se viste como se le dé la gana. A mí nadie me va a imponer la forma de vestirse. Claro, no tienes altar. No hay fuego de Dios, no hay espíritu de Dios que te esté normando la vida. Entonces siga vistiéndose como se le da la reverenda y nos veremos al final. Aunque la iglesia sea conformada por hombres y mujeres, no olvidemos que tenemos una gloria escondida en vasos de barro. Y esa gloria debe manifestarse en la iglesia, no con principios humanos, sino con principios del cielo. Amén. Son principios del cielo. A veces usted juzga las cosas porque juzga al hombre. A veces juzga al pastor
Pero el pastor es un ser humano como usted. De pronto con más responsabilidades que usted, pero es un ser humano como usted. Ya. La palabra es muy clara, dice, no juzgues el vaso, juzga el contenido. Mira la palabra que el Señor nos ha traído. No me juzgues a mí. No me juzgues a mí. Porque con la vara que mides serás medido. Miremos el proceso de restauración del altar de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Léalo en el versículo 31. ¿Qué dice? 31. Elías tomó 12 piedras. Entonces, Elías reparó el altar. Quiere decir que el altar nos va a ir liberando a nosotros de las atracciones que ejercen las falsas doctrinas, de las atracciones que ejerce el mundo, cosas que desagradan a Dios. Si hay altar, póngale la firma que las cosas del mundo van a empezar a perder significado, interés y atractivo en tu vida. Póngale la firma, pero si tiene altar. ¿Ya? Si tiene altar. Por eso es necesario. Si usted me dijo que el Señor le habló en algún momento, entonces en usted hay un altar. Lo que pasa es que debe estar medio desbaratadito. O desbaratadito y medio. Pero sí debe estar maluqueado. Entonces, cuando usted se apersone de esto y esta palabra le esté llegando no solamente a su mente, sino a su corazón, va a entender que el altar nos va a ir liberando a nosotros de las atracciones, de todas las atracciones que nos dan, por ejemplo, las falsas doctrinas, el mundo, las cosas, son cosas que desagradan a Dios. Entonces es necesario reparar el altar, no es opcional, es necesario. Si usted quiere enfrentar el tiempo que hace falta, si quiere enfrentarlo, necesita enfrentarlo con un altar ardiendo para el Señor, si no usted se va a morir. Necesita enfrentarlo. Esta mañana, hermanos, nuestros altares necesitan ser reparados para poder entender la dimensión del Evangelio que se está predicando. Porque viene palabra más fuerte. Y no más fuerte por profundidades, sino palabra que siempre ha estado ahí, pero es una palabra que nunca la hemos entendido y palabra que nos va a confrontar. ¿Entiende? Yo alguna vez les decía, ¿cuántos han entendido totalmente lo que es la expiación, el sacrificio expiatorio de Cristo? ¿Cuántos lo han entendido? Lo que significa el sacrificio expiatorio de Cristo y todos nosotros, y lo digo con fe, somos salvos por el sacrificio expiatorio de Cristo, pero ¿cuántos han entendido qué significa eso? Entonces la cuestión no es empezar a recibir profundidades, hermanos, y con la palabra sencilla no se ha podido. Porque no hay altar. Es necesario reparar el altar. Entonces necesitamos altares encendidos para que podamos entender la dimensión del Evangelio, para entender la dimensión del Cristo resucitado que se nos está manifestando en nuestros cultos, para que podamos tomar la actitud correcta en el trabajo que Dios nos ha encomendado. Yo le digo, Señor, yo lo necesito, porque no puedo decir que yo estoy haciendo todas las cosas bien. Hay cosas en las que yo tengo que cambiar, hay cosas en las que tengo que mejorar. ¿Ya? Pero tengo ese interés en que el Señor me hable. Y si tengo interés en el que el Señor me hable, necesito que mi altar esté reparado. Amén. Porque si no me toca estar recurriendo a qué espectáculo les traigo a los hermanos. Entonces tocará contratar al mariachi, vamos a contratar el mariachi Sion. Todos los hermanos dicen, ya, por ahí es, pastor, y por ahí no es. Por eso la Biblia dice, a través de Elías, repara tu altar, y el Señor te está diciendo a través de este vaso, repara tu altar, hermano. Repara tu altar, hermana, repara tu altar.
¿Cuánto tiempo ha pasado para que sigas haciendo lo que a ti se te dé la gana? Ya no más. Si Dios en algún momento por misericordia te recogió en el camino, hombre, te hizo arder porque había un altar que Él mismo lo forjó en ti y ardías y amabas las cosas de Dios, querías venir a los cultos, querías estar en todas las actividades y ahora te apagaste. Se desbarató tu altar, hermano. Te descuidaste de tu altar. Y por eso el Señor te dice a ti hoy a través de este vaso, repara tu altar. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Tomó 12 piedras, dice. Las 12 piedras, 12 es número de qué? De gobierno. De gobierno. Gobierno de Dios. Las 12 piedras nos hablan de las áreas del alma que tienen que ser rendidas al gobierno de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe qué significa altar, pero en hebreo? Altar en hebreo significa lugar para matar o para sacrificar. Y cuando hay altares encendidos, cuando entregamos nuestras áreas en los altares de Dios, eso implica que son áreas que en muchos aspectos van a morir. Hay muchas cosas nuestras que tienen que morir. ¿Sí entiende? Hay muchas, pero hay algunas cosas que nosotros le hacemos el quite y no queremos, pero el Señor dice, tienen que morir, porque 12, o sea, son 12 nomás, porque yo pensé que tenía como 100. Sí, lo que pasa que 12 significa todas las áreas de tu alma sometidas bajo el gobierno de Dios. ¿Entiendes? Cuando entregamos nuestras áreas en los altares de Dios, eso implica que van a ser gobernadas por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios, porque 12 es número de gobierno de Dios. Por lo que al reparar el altar, lo primero que debemos hacer es traer nuestro ser. Eso no es cuestión, te voy a llevar, Señor, el cuerpito de esta. No, el tuyo. ¿Sí? Por eso cuando uno tiene que ministrar un matrimonio es como estar viendo un partido de tenis. Sí, no, pues que usted no sabe que esto. No, ¿y él qué? No, así No, pero ¿te acuerdas de esa vez? Entonces, ¿por qué no se preocupa cada uno de su altar? Es que bien dijo, pastor, es que este no tiene altar. ¿Y tú? ¿Ah? ¿Y tú? ¿Por qué no te preocupas por tu altar? Porque si tuvieras tu altar encendido, entendieras que 2 son mejores que 1. Porque si el uno cae, el otro lo ayuda a levantarse. Pero para que el otro, que lo ayude a levantarse. No. Si tienes el altar encendido, vas a guiarte por los principios de Dios. Amén. Ahora, 12 les decía que es un número de gobierno. Y al ser un número de gobierno, ¿qué es lo que pasa al reparar nuestro altar? Lo primero que debemos hacer es traer nuestro ser, nuestra voluntad, rendirlos al gobierno de Dios para que no se haga lo que nosotros creemos o queremos, sino lo que Dios quiere, y que la voluntad de Dios para nosotros sea un deleite. Por eso Jesús dijo que Él tenía un manjar mucho mejor del que le podían ofrecer los hombres. ¿Cuál era el manjar? Yo tengo una comida que ustedes no se imaginan. Y todos echaron de ver a ver dónde la tenía guardada. No, para mí la mejor comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos pueden decir amén? Mentiroso. Pero si no están nuestras áreas rendidas en el altar de Dios, grave, grave. Por eso Elías tomó 12 piedras
Y recuerden que 12 piedras fueron las que tomó Josué en medio del Jordán, ¿se acuerda? 12 piedras que tomó Josué en medio del Jordán e hizo un altar ahí, mostrando que es en el altar de Dios donde nuestras áreas serán lavadas por el agua de la palabra. Claro, la hizo en el medio del cauce, ya pasó el pueblo, pasó y vino el agua. Es la palabra la que va a cambiarnos. No es el psicólogo. Y si está peor, no es el psiquiatra. Y si está peor de los peores, no es el manicomio. Es la palabra de Dios. Amén. Y no solamente hicieron un altar ahí, dice que tomó otras 12 piedras para hacer otro altar. Qué bonito, ¿no? Es que la cuestión de los altares es muy importante. Tomó otras 12 piedras para hacer otro altar allí en Gilgal, al pasar el Jordán. Josué 4:24 dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Por supuesto, si Dios hizo una obra tan tremenda como fue en ese momento abrir el Jordán para que pase el pueblo que pasaba del otro lado tenía que mostrar que es producto de una obra sobrenatural de Dios. ¿Sí me entiende? Por eso las malas palabras ya no pueden estar en su boca. Si antes usted estaba acostumbrado de saludar amorosamente a su novia con un insulto, ya no. Porque es que ahora es normal, ¿no? Yo veo amigos que parece que se estuvieran peleando y porque son unos insultos graves, pero se están saludando. ¿Qué es lo que significa? Entonces ya usted del otro lado tiene un altar encendido en usted. ¿Para qué dice aquí? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y ha actuado en su vida. Ya cuando la gente está quejándose de todo el mundo, usted está sonriente. Usted dice, ¿qué pasa? Yo confío en Dios. Bendito Dios. Él ha cuidado de mí durante mucho tiempo y lo seguirá haciendo hasta el fin. Eso es tener un altar encendido. Un altar de testimonio. Y cuando las áreas del alma no son entregadas, no puede haber una limpieza para hacer la obra de Dios. Siempre seremos hombres y mujeres mezquinos, murmuradores, criticones, avaros, porque tú sabes que nosotros tenemos costumbres heredadas de nuestros padres, heredadas por los ambientes en los que nos desenvolvemos, porque nosotros heredamos cultura también. Qué trabajo el que tiene que hacer Dios con nosotros. Dice, Señor, más bien bórranos y haznos de nuevo. Pues eso es lo que yo hice, dice. Pero no te dejan morir. No, Señor, mátame. Pero es que para matarte se necesita un altar. Y no tienes altar. No tienes. Por eso es que a Abraham le dijeron, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. No diría, ¿cómo así? ¿No es lo mismo? No. Vete de tu tierra significa que hay costumbres en nuestro país que detienen la obra de Dios. ¿O no? Hermanos carnavaleros. ¿Sí o no? Que hay costumbres de nuestro país. Es que es cultura. Bueno. Pero mira si esa cultura es cultura para Dios. Por eso le dijo a Abraham, sal de tu tierra, vete de tu tierra. Y pensamos que el evangelio es a nivel cultural y no es así. Pues el evangelio es eterno, no lo podemos culturizar el evangelio. El evangelio no depende de la cultura. Vete de tu parentela, le dijo, porque también hay costumbres familiares que se anteponen al evangelio, ¿no? ¿Oyeron eso? ¿Y por qué hiciste árbol de Navidad? Es que tocó, pues en la casa, es que en la casa ya es costumbre. Bueno. ¿Y por qué te disfrazaste? ¿Cuántos se disfrazaron? Es que es costumbre, es que encima en mi casa hicieron este año la fiesta de disfraces. Por eso le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, y luego le dice, de la casa de tu padre. ¿Sabe de qué nos habla?
de los ancestros familiares. Ahí donde tocan los tribunales del cielo. Ancestros familiares que nos pueden estancar en la obra. Es por eso que la palabra que se predica es una palabra viva, es una palabra poderosa, es una palabra revelada. Yo le dije 3 niveles de la palabra. Hay palabra poderosa, hay palabra viva, y hay palabra revelada. Así como hay semilla, hay buena semilla y hay preciosa semilla. Usted escoge la palabra que quiere. Entonces, ¿qué va a pasar con esa palabra viva, palabra poderosa, palabra revelada? Va a desatar nuestra vida para que podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia. Dice, Elías tomó 12 piedras y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. ¿Qué hizo después? Creo que nos va a alcanzar solamente para hacer la zanja. Versículo 32, ¿qué dice? Después hizo una zanja alrededor del altar. ¿De qué nos habla la zanja? ¿De qué cree que nos habla la zanja? Haga de cuenta, mire, ahí está, cogió las 12 piedras, ya, organizó, bien organizadito, eso no es, póngalo como caigan, bien organizadas las piedras. Luego hizo una zanja alrededor. ¿De qué nos habla? ¿De qué? De separar. Nos habla de que debemos aprender a hacer una separación nosotros de las cosas que estorban nuestra comunión y nuestra vida devocional por Dios. Eso es de la cosa más grave. Por eso yo digo que la zanja que hizo tiene que haber sido una zanja grande. Para que alcancen, según yo llego a entender, eran casi 500 litros de agua. Tiene que haber sido una zanja grande. ¿Qué tan profunda estás haciendo tú la separación entre las cosas de Dios y las cosas que le desagradan a Dios? Es una zanjita, esa es la zanjita. Claro, entonces cuando es una zanjita así, tranquilamente, ¿vienes para acá o te vienes para acá? ¿Qué tan profunda? De eso nos habla la zanja y la hizo alrededor del altar. Nos habla de separación. Separación. ¿Nos estaremos separando de las cosas que desagradan a Dios? Le pregunto a usted. ¿Se está usted separando de las cosas que desagradan a Dios? Y ahora que viene diciembre, hermano. Novenas bailables. Aguinaldos, palito en boca, estatua. A mí me gusta el beso robado, dice. Ay, bandido, ¿no? ¿Qué va a hacer usted ahora? ¿Se está separando usted de las cosas que desagradan a Dios? Oh, hermano, yo ya no fumo, ya no bebo. Pero es que no solo eso desagrada a Dios. Por ejemplo, te estás separando de las falsas doctrinas. Porque eso habla ahí, pues los de Baal también tenían un altar. Y esto era tremendo. Porque el altar de Dios estaba ahí y el altar de Baal estaba ahí al lado. Entonces, los de Baal también tenían un altar que tenía casi lo mismo. Tenían toro, tenían leña, tenían sacrificio. ¿Qué era lo único que no tenían? Fuego, fuego. No tenían fuego. Porque eso fue lo que le dijo Elías. Vamos a hacer un altar a Jehová y usted es el altar que tienen. Vamos a tener todo, leña, todo. Pero, momentico, el que es Dios va a proveer el fuego. Y los otros ya estaban alistando el fósforo. No, esto no es con fósforo. El fuego tiene que venir del cielo. Si tu altar tiene fuego de Dios, debes ser celoso de él, pero si no tiene, entonces es mejor que tengas mucho cuidado porque puedes correr el riesgo de encenderlo con fuego extraño.
Y eso es grave. No se puede forzar, ni la presencia de Dios no se puede forzar, la unción de Dios no se puede forzar. O tú tienes poder en tu presencia porque tienes un altar encendido por Dios, o simplemente eres un hipócrita que le pelas las muelas a cualquiera mostrando que eres el gran hombre de Dios o mujer de Dios. ¿Sí entiende eso? Y eso se llama fuego extra. Miren lo que hacía Absalón, el hijo de David. No se paraba en la puerta de la ciudad a decir, no vayan, David se la pasa ocupado, ni se acuerda de ustedes. En cambio, yo sí los amo. Yo no duermo por ustedes. Venga, cuéntenme a ver qué es lo que les acontece. Él no le va a parar ni bola. Vengan. Es el asunto. ¿Tenía altar Absalón? No tenía altar. ¿David tenía altar? Por supuesto, y mire todos los problemas que tuvo David, pero tenía altar. ¿Cómo murió Absalón? Colgado en sus propias ideas, porque no se enredó su cabellera y con la cabellera se ahorcó. Si tu altar tiene fuego de Dios, tiene principios de Dios, debe haber una separación. O sea, ya empiezan a fastidiarte las cosas del mundo. Te empiezan a fastidiar, ya no es lo mismo. Ya te pueden poner a Lucho Silva y el gato, ¿no? Para. Ahora sí se prendió, decíamos antes. Ahora ya no prende nada. Ya no. Nosotros somos a los peores que pueden invitar a alguna fiesta. Nos tiramos la fiesta siempre. ¿No se ha dado cuenta que sucede? No, a mí me llaman los vecinos para ponerme en medio del pesebre, dice, ¿no? Me llaman los vecinos y no. Si tu altar tiene fuego, tiene principio de Dios, tiene que haber una separación y esa separación se va a notar. Porque ¿sabes qué? Así ahora no lo muestren. Van a anhelar lo que tú tienes. Y va a llegar un momento en que te van a buscar. Va a llegar un momento en que van a pedir un consejo tuyo. Van a anhelar el momento de querer tu amistad. Sí, porque hay fuego de Dios. ¿Será que nos estaremos separando nosotros lo más lejos que podamos? Porque la idea es poner una zanja lo suficientemente ancha y profunda para que no te alcance el pecado, ni tú puedas pegarte el brinquito para allá. O si solo pones una línea, a esa línea la puedes brincar en el rato que quieras. Porque si para ti, por ejemplo, un culto es tan importante, no te lo va a quitar nada ni nadie. Pero si no es tan importante, es una linecita ahí. Qué importante es entonces, hermanos, que haya también una separación de corrientes doctrinales, porque ahora se están moviendo cosas bastante serias a nivel doctrinal. Y póngale cuidado, ¿no? Póngale cuidado. Yo le he dicho que nosotros doctrinalmente nos identificamos con los calvinistas, con los 5 principios doctrinales de los calvinistas. Pero hay otro tipo de doctrinas. Lucas 12:49 dice, he venido a echar fuego en la tierra y como quisiera que ya estuviese encendido. ¿Quién habló de eso? Jesús. Es un versículo que no se entiende fácilmente, pero que a la luz de este pasaje será más claro para nosotros. Te quiero decir una cosa antes, el evangelio que el Señor ha permitido que se predique aquí es un evangelio gratuito, pero no es regalado. Usted viene, se sienta aquí, lo recibe y bueno, pero no se le cobra nada, pero no es regalado. Es gratis. ¿Por qué es gratis? Porque a ti no te cuesta nada, pero alguien lo pagó. A ti no te cuesta nada. Ven y compra sin dinero, pero entiende, tampoco es regalado para andarlo ofreciendo allá en la calle. Por eso, el evangelio no es gratis,
Perdón, el evangelio es gratis, pero no es regalado. Usted cuando lo recibe, cuando venga a sentarse aquí, cuando no tiene que pagar allá la entrada, ni tiene que pagar la salida, y cuando hay un puesto para usted, y usted se sienta ahí y está escuchando, lo está recibiendo gratis. Pero no es regalado, porque costó la sangre de Cristo. Eso tiene que valorarlo usted. Por eso no se duerma. Entonces, ¿qué dirás tú? ¿Cómo es eso? ¿Gratis, pero no regalado? ¿No dijo el Señor, vengan y compren sin dinero? ¿Por qué utilizar la palabra comprar sin dinero si es gratis? Porque, como te digo, conlleva un precio que es la preciosa sangre de nuestro amado Jesús. Y además, tu vida y mi vida. Porque cada vez que usted se sienta ahí, a través de esa palabra, usted está muriendo y yo estoy muriendo. O sea que le puede parecer gratis, pero no es gratis. Y eso es gratis, pero no se lo vamos a ir a ofrecer para que tú le hagas el favor de agarrarlo. No pongamos perlas, dice la palabra, en boca de cerdos. Yo a nadie obligo a venir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué obligar a alguien a venir a un lugar que yo entiendo que es un lugar de bendición? Pues si no quiere venir, no viene. No, ¿y qué? No, yo voy, pero ¿qué? ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos en qué? ¿Qué fue los frijoles? Decía, no, Carlitos. ¿No era que iban a dar frijoles ahí si uno iba? El problema hoy es que como nuestros altares están derribados, a cualquier cosa le llamamos bueno. Se piensa que si en tal o cual lugar hablan de Cristo, entonces todo está bien. Pero la idea es conocer sus principios. Es mejor estar separados por la verdad a estar unidos por la mentira. Por eso alguien dijo, es mejor una verdad que nos separe y no una mentira que nos una. Lucas 12 dice, ¿pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo que no, sino a causar división. Mira lo que dice, porque ahí acaba el ecumenismo. Porque el ecumenismo es, no, todos tenemos el mismo Dios, tanto los Bahá'í como los testigos de Jehová, como los católicos, como los musulmanes, como los budistas. Todos tenemos el mismo Dios. Y no es así. Unámonos, sí, pero por la verdad. Unámonos, sí, pero por la verdad. ¿Cuánto le costó al Señor mantenerse en la verdad para que nosotros la demos como una baratija? Amén, hermanos. Por eso Elías hizo una zanja, hizo una separación, porque este no es cualquier altar para que cualquiera brinque. Se lo digo hoy, hermano, no siga jugando a ser cristiano. Si usted quiere mantenerse del lado de allá, manténgase del lado de allá, porque eso es lo que estaba diciendo. Si Baal es para ustedes Dios, pues quédense con él. Pero si es Jehová, entonces quédense acá. No se la pasen de allá para acá. Y lo está diciendo el Señor hoy. Haga una separación, porque este no es cualquier altar para que usted se la pase brincando de aquí para allá. Unámonos con quienes tienen los mismos principios que nosotros. Si para usted los principios con los que más se identifique, que más son los de allá del mundo, siga allá. Lo dice Apocalipsis, el que peca, peque más. Y el que se consagra, conságrese más. ¿Por qué? Porque el que se consagre sabe que hay una zanja ahí que no puede pasar al otro lado, no puede. Pero si la zanja que usted ha hecho en su vida cristiana es una rayita, la va a pasar las veces que quiera. De ida y de regreso. Debemos aprender a espigar en un solo campo. Si tomamos a Ruth como la iglesia de Cristo, estaremos espigando en un solo campo. ¿Se acuerda cuando Ruth llegó a los campos de quién fue? De Booz. ¿Qué le dijeron? Aquí en este campo espiga. Porque no le dijo ahora, vas por aquí y en la tarde te vas a ese campo y allá. No, espiga en este campo. Eso le dijo. ¿Tú piensas que estás en un campo que tiene suficiente trigo? Porque si piensas que ese es un campo que tiene suficiente trigo, entonces ¿para qué andas buscando otro campo? ¿Para qué?
La palabra que tenemos aquí es una palabra que no parará hasta que redima nuestra alma y nos haga semejante a Cristo. Ese es mi compromiso. Pero no me miren a mí, hermano. Escuchen la palabra. No me miren a mí, porque de pronto yo les caigo mal. No me miren a mí, escuchen la palabra. Escuchen la palabra. Así que no andes espigando en otro campo. Nosotros tenemos una semilla preciosa, entonces hagamos una separación de lo que desagrada a Dios y lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque la verdad va a dividir a los carnales de los espirituales. Qué interesante es entender. Qué interesante es entender. ¿Se acuerda que dicen que aquel que quiso construir, ¿qué hizo? Cavó. ¿Pero cómo cavó? Profundo. Profundo hasta encontrar la roca. Así tiene que ser nuestra brecha, nuestra zanja. No es ahí una chambita, no. Tiene que ser tan profunda hasta que nosotros lleguemos a entender la verdad, y si tenemos la verdad, esa verdad va a dividir a los espirituales de los carnales. Porque los carnales no van a poder pasar de allá para acá, ni los espirituales van a querer pasar de aquí para allá. Amén. Después hizo una zanja alrededor del altar en la cual pudiesen caber 2 medidas de semilla. 2 medidas de semilla. Yo le dije que 2 semillas, ¿cuántas son? Como 15 litros. Eso ya lo vamos a ver el próximo viernes. Amén. Pónganse de pie, por favor, y denle gracias a Dios que le haya hablado hoy. Sabroso clima, ¿no? Yo los veía luchando, pero está bien, así tiene que luchar. A otros me hacían señas, parecían semáforos, pero no se dejaron vencer. Eso está bien. Eso está bien. ¿Cuántos quieren restaurar su altar? Corra entonces. Qué bueno, porque te pusiste a pensar en tu vida espiritual y preguntarte qué peso tiene tu vida. ¿Afecta tu vida a la vida de los demás para bien? ¿Eres una persona que la gente busca para un consejo, para una ayuda, para una palabra? ¿O simplemente te has descuidado y tu altar está destruido y has estado extrañando la presencia de Dios? Ya Dios no te habla como lo hacía antes. Ya no tienes experiencias especiales con Él como antes. No es porque Dios se olvidó de ti, es porque Dios no tiene cómo comunicarse contigo, porque no hay altar en tu vida. ¿Amas orarle al Señor?
¿Amas estar con Él? ¿Amas escuchar su voz? ¿O ya no importa? Pon la mano en tu corazón y examínate. Y deja que el Espíritu Santo te lleve a toda verdad. Hermano, ¿extrañas a Dios? ¿Te hace falta? Mira, es una respuesta una pregunta que parecería tonta, pero ¿lo extrañas? ¿O solo te acuerdas de Él en los días de culto? ¿O lo extrañas en cada momento? Porque qué bonito es en cualquier momento poder hablar con Él y que Él te responda, porque Él nunca va a estar ocupado para ti. Él siempre está dispuesto a escucharte. Pídele perdón por haber dejado que tu altar haya sido derribado. Al que le interesa derribar tu altar es al diablo y le has permitido. Te has descuidado, has perdido tu vida devocional, ya no lees la palabra, ya no anhelas los momentos de comunión con tus hermanos, no anhelas un discipulado. Algo está pasando en tu corazón, por supuesto. Te lo voy a decir de esta manera, te estás muriendo. Porque lo único que nos puede mantener a nosotros aquí es el fuego de Dios en nuestras vidas. Deja que el Espíritu Santo te hable. Deja que el Espíritu Santo te muestre y pídele perdón a Dios. Bendito eres tú, tu presencia me colma de amor. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré. Y en las aguas de tus ríos mi alma saciaré. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré. Y en las aguas de tus ríos mi alma saciaré. Dile de corazón, dile: Señor, bendito eres tú. Tu presencia me colma de amor. Señor, bendito eres tú. Tu presencia me colma de amor. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré. Y en las aguas de tus ríos mi alma saciaré. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré. Y en las aguas de tus ríos mi alma saciaré. Dile: vivifícame, vivifícame,
Vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor. Vivifícame, vivifícame, vivifica mi alma, restaura mi alma, Señor. Amado Padre Celestial, tú conoces hasta el último rincón de mi corazón. Nada está oculto a tus ojos. Por eso hoy estoy desnudo delante de ti. Y estoy delante de ti diciéndote, Padre, ayúdame. He descuidado mi vida espiritual. He descuidado mi vida devocional. He permitido que Satanás derribe el altar que tú en tu misericordia levantaste en mí desde hace algún tiempo. Perdóname, Señor. Me olvidé que separado de ti nada puedo hacer. Es por eso que ahora siento cuánta falta me has hecho, Señor. Esos momentos preciosos en los que sentía tu voz, tu calor, tus caricias. Esos momentos hermosos en los que tú me hablabas, me enseñabas. Esos momentos en los que sentía tanto gozo al estar aquí en un culto con tus hijos, con mis hermanos. Esos tiempos en los que todo pasaba tan rápido y sentía que era muy pronto el tener que salir de este lugar. Todo eso se perdió, Señor, en mi vida. Perdóname, por favor. No he valorado tu palabra. No he atesorado tu palabra. He buscado otras cosas que aparentemente llenan mi vida de satisfacción, pero me he equivocado. Hoy lo reconozco, Señor, y te pido perdón. Perdóname, Señor. Y hoy me acerco a ti. Hoy me acerco a ti. Quiero rendir mi vida a tu gobierno, Señor. Quiero que tú obres en mí y lo hagas conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Pues para ti será toda gloria, toda honra y toda alabanza por la obra que tú haces en mi vida. Bendito seas, Señor. Gracias por tu palabra. Es verdad, necesito hacer una separación. Necesito urgentemente cavar esa zanja. Y para eso tengo que salir de mi comodidad, salir de mi negligencia, de mi pereza, de mi indiferencia. Cavar una zanja lo suficientemente profunda para que la verdad de Dios me separe de la mentira del mundo. Para que pueda estar acá de este lado con un altar ordenado, con un altar vigente, con un altar que pueda recibir el fuego de Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor.
Cerca de mí me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Solo estaba lejos de ti cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí, tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Dile, dile. Gracias, Señor Jesús, Por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. gracias, Señor Jesús, Por amarme así. Gracias te doy, Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo de refrigerio, este tiempo de bendición, este tiempo de comunión, este tiempo de devoción. Padre, nada de esto sucedería si tu presencia no estuviera aquí. Amado Padre, bendice por favor a cada uno de estos, tus hijos, tus hijas. Bendícelos. Lo has hecho ya a través de tu palabra con lo que ellos más necesitan en su vida espiritual. Pero te pido hoy que seas tú, como siempre lo has hecho en tu fidelidad, bendiciendo sus vidas naturales, sus vidas de trabajo, sus vidas de estudio. Bendícelos. Y que ellos en cualquier lugar se manifiesten como hijos de Dios con altares encendidos, con altares poderosos, porque tu presencia se pueda notar en ellos. Para ti, amado Dios, sea toda gloria, toda honra y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Dios los bendiga. oh, te bendecimos. Toma nuestra vida, Señor, toma nuestro corazón, Señor, un sacrificio vivo, Señor. Toma nuestra vida, Señor. Señor, ahora que hemos entrado, Señor, a tu presencia con alabanza, queremos llenar tu trono de adoración, Señor. Gracias, Jesús. Yo vengo ante el Rey.
cántalo conmigo, ante el Rey, ante el Rey. Yo vengo ante el Rey, el gran Señor, y Él es mi deleite. Ante el Rey, yo vengo ante el Rey, el gran Señor, y Él es mi deleite. Con tu corazón ante el Rey, yo vengo ante los pies, oh, de aquel que me hizo libre por su amor. Yo quiero servirle con toda mi vida, yo quiero expresar mi amor y vengo a dar gracias por todo